Vas a dormir en el sofá hasta que te disculpes, dijo mi esposa, lo que hice después. Destrozó su ego. Era solo una caja de cartón. Nada especial. Solo una caja de cartón normal, de tamaño mediano. Que probablemente contenía libros o artículos de cocina. Pero esa caja cambió mi vida para siempre. Déjame ayudarte con eso, le dije a Emily, nuestra nueva vecina. Quien se había mudado 2 puertas más allá, la semana pasada. Ella estaba lidiando con varias bolsas, y con esta caja particularmente incómoda. Mientras intentaba abrir su puerta. Oh, muchas gracias, sonrió Emily, mientras el alivio inundaba su rostro. No debía tener más de 24 años, con esa energía juvenil que hacía que todo pareciera. Al mismo tiempo, una crisis y una aventura. Claramente, sobreestimé mi capacidad de carga. Me reí y tomé la caja, la cual era sorprendentemente pesada. No hay ningún problema. Todos hemos pasado por eso. Mudarse es lo peor. Emily abrió su puerta, y yo la seguí al interior, colocando la caja donde me indicó. En la sala de estar. El apartamento era un reflejo exacto del nuestro. Excepto que el de ella estaba lleno de esa energía caótica. De cajas a medio desempacar y muebles que no combinaban, algo que caracteriza a todo nuevo comienzo. Realmente lo aprecio, Ion, dijo ella. Ya he conocido a muchos vecinos, pero no puedo recordar los nombres de todos. Para eso están los vecinos, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Si necesitas algo más, mi esposa Sara y yo estamos en el 3B. No dudes en tocar. Toda la interacción duró, tal vez, 3 minutos. Eso fue todo. 3 minutos de decencia humana básica, que de alguna manera se transformaron en el catalizador. Para destruir mi matrimonio de 13 años. Aún no lo sabía, pero Sara había estado observando desde nuestra ventana, todo el tiempo. Cuando regresé a nuestro apartamento, la encontré de pie en la cocina. Con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. Y su rostro convertido en una máscara de furia fría, que no había visto antes. ¿Te divertiste?, preguntó, con la voz destilando sarcasmo. Abrí el refrigerador, tomando una botella de agua. Completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué quieres decir? Te vi con ella, dijo Sara, elevando un poco la voz. Nuestra nueva vecina. Joven, bonita, que necesitaba a un hombre grande y fuerte. ¿Para que la ayudara? Casi me atraganto con el agua. ¿Hablas en serio? La ayudé a entrar una caja. Eso es todo. Oh, estoy segura de que solo fue eso, dijo Sara, entrecerrando los ojos. Vi cómo te miraba, y cómo la mirabas tú. ¿Sara? Literalmente solo la ayudé con una caja. Me tomó 3 minutos. Solo estaba siendo un buen vecino. Buen vecino, repitió, como si la palabra misma fuera evidencia de algo siniestro. Así es como le dicen ahora. La miré, genuinamente confundido. Nada, en nuestros 13 años juntos, me había preparado para este nivel de celos irracionales. Claro que habíamos tenido nuestras malas rachas, especialmente en el último año. Ya que ambos nos acercábamos a cumpleaños importantes, yo, con 39, a punto de cumplir 40, y ella. ¿37? Pero esto, era algo completamente nuevo. ¿Sabes qué?, dijo Sara, con una voz ahora inquietantemente tranquila. Vas a dormir en el sofá, hasta que te disculpes. Parpadeé, seguro de haber escuchado mal. ¿Disculparme? ¿Por ayudar a una vecina a cargar una caja? ¿Por coquetear con ella? Justo en tus narices. La voz de Sara subió hasta convertirse en un grito. Por avergonzarme. Por hacerme quedar como una tonta. No estaba coqueteando con nadie. Le grité de vuelta, mientras mi confusión dejaba paso a la ira. Esto es una locura, Sara. Estás viendo cosas que no existen.
Hasta que admitas lo que hiciste y te disculpes, dijo, bajando la voz a un tono frío y decidido. Que nunca le había escuchado, no eres bienvenido en nuestra habitación. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dando un portazo en nuestra habitación. Con la fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros de la pared. Me quedé allí, en nuestra cocina, con la botella de agua en la mano, completamente atónito. ¿Qué acababa de pasar? Como un simple acto de amabilidad, ¿se había tergiversado en algo sórdido? Y, lo que es más importante, ¿qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Esa noche, sí dormí en el sofá. No porque aceptara su ridículo ultimátum, sino porque estaba demasiado enojado. Como para lidiar con la confrontación. Nuestro sofá, un mueble seccional elegante pero completamente incómodo. Que compramos en tiempos más prósperos. Parecía tener un talento especial para encontrar puntos de presión en mi espalda. Que ni siquiera sabía que existían. Para la mañana, mi ira se había cristalizado, convirtiéndose en algo más duro y decidido. No me iba a disculpar, por algo que no hice. No iba a validar estos celos extraños, cediendo ante ellos. Y, ciertamente, no iba a pasar otra noche en ese dispositivo de tortura medieval. Disfrazado de sofá. Después de un desayuno silencioso, donde Sara me ignoró deliberadamente. Mientras se desplazaba por su teléfono, tomé mi decisión. Si pensaba que desterrarme al sofá me doblegaría, había calculado muy mal. Nuestro apartamento tenía un pequeño trastero, junto a la cocina. Que habíamos estado usando para las decoraciones navideñas, las herramientas. Y las diversas acumulaciones de la vida. Medía unos 2 por 3 metros. Era pequeño, pero no imposiblemente pequeño, y tenía una ventana. Pasé ese sábado limpiándolo, llevando cajas a nuestra unidad de almacenamiento real. En el sótano del edificio. Barrí, fregué y pinté. Hice 3 viajes a IKEA y 1 a Best Buy. Para el domingo por la noche, había transformado el trastero en una habitación respetable. Una cama individual con colchón de espuma viscoelástica, un pequeño escritorio para mi laptop. Una silla cómoda, una lámpara de pie, e incluso una pequeña estantería. Cuando Sara regresó de la casa de su hermana, el domingo por la noche, me encontró colgando una barra para cortinas, sobre la ventana de mi nueva habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con una voz que mezclaba confusión e irritación. Resolviendo un problema, respondí, sin mirarla. Me desterraste de nuestra habitación, pero no especificaste que tenía que dormir en el sofá. Estás convirtiendo nuestro trastero en, exactamente, ¿qué? En mi habitación, dije simplemente, probando la resistencia de la barra. Mientras continúe esta ridícula situación. No puedes hablar en serio, se burló. Solo discúlpate, y termina con estas tonterías. Me giré para enfrentarla por completo. No tengo nada de qué disculparme. ¿Sí? No coqueteé con Emily. La ayudé con una caja. Eso es todo. Y no voy a mentir. Diciendo que hice algo malo, cuando no fue así. Su rostro se sonrojó de ira. Entonces, ¿esta es tu solución? Mudarte de nuestra habitación. Tú me sacaste de nuestra habitación, la corregí. Solo me estoy asegurando de tener un lugar cómodo para dormir, hasta que recuperes el sentido. Bien, espetó. Haz lo que quieras, pero no esperes que te haga esto fácil. No tenía idea de lo que quería decir con eso, pero pronto lo descubriría. A la mañana siguiente, me desperté sorprendentemente bien descansado. La cama individual era, de hecho, bastante cómoda, y la habitación, aunque pequeña, se sentía acogedora en lugar de estrecha. Había colgado algunas de mis fotos favoritas en la pared, en su mayoría paisajes de nuestros viajes. Antes de que las cosas se complicaran, y la luz de la mañana, filtrándose a través de las cortinas, le daba al espacio un resplandor pacífico. Mi satisfacción duró poco. Cuando entré en la cocina, Sara justo terminaba su café. Ya no voy a cocinar para ti, anunció sin preámbulos.
Y tampoco voy a lavar tu ropa. Si quieres vivir de forma separada, puedes cuidarte por ti mismo. Me serví una taza de café, de la cafetera que ella había preparado, aparentemente. Eso no estaba incluido en su huelga, y me apoyé contra la encimera. Está bien, dije con calma. Puedo cuidar de mí mismo. Entrecerró un poco los ojos, claramente, sin esperar esta reacción. Probablemente, había anticipado súplicas o enojo, no una aceptación tranquila. Veremos cuánto dura eso, murmuró, mientras tomaba su bolso y se iba a trabajar. Esa noche, pedí un pequeño refrigerador, un microondas y una parrilla eléctrica, para mi habitación. También lavé 3 cargas de ropa, incluidas las cosas de Sara, porque, a pesar de todo, no iba a rebajarme a su nivel de mezquindad. Al día siguiente, me detuve en el supermercado, de camino a casa desde el trabajo. Y compré mi propia comida. Configuré mi mini cocina en mi habitación, y me preparé una cena sencilla, pero decente. De pollo a la plancha y vegetales. Los sonidos y olores de la cocina deben haber sorprendido a Sara, quien apareció en el marco de mi puerta, justo cuando me estaba sentando a comer. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando mis nuevos electrodomésticos. Solo me estoy adaptando, respondí, cortando mi pollo. ¿Quieres un poco? Hice bastante. No, dijo, con una voz extrañamente ahogada. No quiero nada de tu comida. Como quieras, me encogí de hombros, y seguí comiendo. Se quedó en el umbral por un momento más, luego, se dio la vuelta sin decir otra palabra. La escuché pedir comida a domicilio, 20 minutos después. Durante la semana siguiente, mi pequeña habitación evolucionó aún más. Agregué un televisor pequeño montado en la pared, una mejor silla de escritorio y un par de auriculares con cancelación de ruido, que resultaron invaluables. Pues Sara comenzó su siguiente fase de ataque, la guerra del ruido. Todo empezó, con ella viendo la televisión a máximo volumen, hasta altas horas de la noche. Luego, vinieron las llamadas telefónicas a sus amigas, puestas en altavoz en la sala de estar, donde detallaba en voz alta el terrible esposo que yo era. Finalmente, llegaron las noches de vino improvisadas con sus amigas del trabajo, riendo y chismeando, hasta mucho después de la medianoche. Nada de eso funcionó. Mis auriculares bloqueaban el ruido. Y mi habitación se había convertido en una especie de santuario. La ironía, no me pasó desapercibida. Al tratar de castigarme, Sara me había dado, sin darse cuenta, algo que no sabía que necesitaba. Espacio. Espacio para pensar, para leer, para trabajar en los cursos de certificación que había pospuesto durante años. En la tranquilidad de mi habitación, con el caos de Sara amortiguado por la tecnología, me encontré más productivo y centrado, de lo que había estado en años. Esto, solo pareció enfurecerla más. ¿Te crees muy listo con tu pequeño apartamento de soltero?, escupió una mañana, a las 3 semanas de nuestro enfrentamiento. Todos piensan que es patético, que simplemente no te disculpes. ¿Quiénes son todos?, pregunté suavemente, sin apartar la vista de mi café y mi periódico. Mis amigas, mi hermana, todos a los que les he contado sobre esta situación. ¿Y les has contado la verdad, sobre lo que pasó?, pregunté. ¿O tu versión, donde yo, de alguna manera, estaba seduciendo a nuestra nueva vecina por cargarle una caja? Su silencio fue respuesta suficiente. Eso pensé, dije, doblando mi periódico y colocándolo sobre la encimera. Mira, Sara. Esto ha ido demasiado lejos. No coqueteé con Emily. Estaba siendo un ser humano decente. Tus celos y este castigo son completamente desproporcionados. Si tan solo te disculparas. ¿Por qué?, la interrumpí, permitiendo finalmente que se notara mi frustración. ¿Por algo que no hice? No. Así no es como funciona esto. Así no es como debería funcionar nuestro matrimonio. Se supone que debemos confiar el uno en el otro.
No crear pruebas ni trampas. La confianza hay que ganársela, me espetó. ¿Y qué he hecho en 13 años, para hacerte pensar que no puedes confiar en mí? Pregunté, genuinamente curioso. ¿Alguna vez te he dado algún motivo para dudar de mí, antes de esto? En lugar de responder, tomó su bolso y salió hecha una furia. La conversación claramente había terminado, pero la guerra apenas comenzaba a escalar. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, Ion, soy Emily. Del 3D. Solo quería comprobar si todo está bien. Me encontré con Sara en el pasillo. Y parecía muy alterada. Dijo algunas cosas raras sobre nosotros, que me confundieron. Me quedé mirando el mensaje, con el estómago hecho un nudo. Así que Sara se había enfrentado directamente a Emily. Esto se estaba saliendo de control. Hola, Emily, respondí, después de considerarlo cuidadosamente. Siento mucho eso. Sara y yo estamos pasando por algunos problemas matrimoniales en este momento. Y se le ha metido en la cabeza que hubo algo inapropiado. En el hecho de que te ayudara ese día. Obviamente, no lo hubo. Te agradecería que, simplemente, mantuvieras tu distancia de ambos, hasta que esto pase. No es nada personal. Por supuesto, llegó la rápida respuesta. Lamento mucho que estés lidiando con esto. Por si sirve de algo, le dije a Sara que no pasó nada. Y que tú la mencionaste de inmediato, cuando nos conocimos. Espero que las cosas mejoren. Le di las gracias y borré la conversación, pues no quería que Sara la encontrara, y la retorciera. Para convertirla en más evidencia. Pero el intercambio me dejó profundamente inquieto. ¿A cuántos otros vecinos había confrontado Sara con sus delirios? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llevar esto? Al día siguiente, llegué a casa del trabajo y encontré a 2 oficiales de policía en mi puerta. Mi ritmo cardíaco se disparó de inmediato. ¿Le había pasado algo a Sara? ¿Hubo un allanamiento? ¿Es usted John Mitchell?, preguntó uno de los oficiales. Sí, respondí, con mi mente acelerada pensando en los peores escenarios. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a mi esposa? No. Señor. Su esposa está bien. Nos llamó por una disputa sobre la ocupación de una habitación en su apartamento. Los miré fijamente por un momento, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Disculpe, ¿qué? Su esposa ha alegado que usted se ha apoderado ilegalmente, en contra de sus deseos, de la habitación de invitados de su apartamento compartido, explicó el segundo oficial. Luciendo un poco incómodo. Me tomó cada onza de autocontrol, para no reírme en sus caras. En su lugar, respiré hondo y dije, oficiales, agradezco que hayan respondido. Pero este es un asunto privado entre mi esposa y yo. Estamos teniendo algunas dificultades matrimoniales. He estado durmiendo en lo que era nuestro trastero. No en una habitación de invitados, y no hay nada ilegal en que un esposo use una habitación en su propia casa. Los oficiales intercambiaron miradas. ¿Ambos son dueños de este apartamento, señor? Sí, ambos estamos en el contrato de arrendamiento y en la hipoteca. El primer oficial asintió. Entonces, usted tiene todo el derecho de usar cualquier habitación en el apartamento. Este es un asunto civil. No criminal. Sara apareció en el pasillo detrás de ellos, con el rostro siendo una mezcla de ira y vergüenza. Él se ha apoderado de la habitación sin mi permiso, insistió. Ha mudado todas sus cosas allí. Señora, dijo suavemente el segundo oficial, como su esposo acaba de explicar. Si ambos nombres están en el contrato, él tiene tanto derecho a usar cualquier habitación como usted. No podemos obligarlo a dormir donde usted quiere que duerma. Esto es ridículo, murmuró Sara. Así que, simplemente, puede hacer lo que quiera. Dentro de los límites de la ley, ambos tienen los mismos derechos sobre el apartamento.
explicó el primer oficial. Si no pueden resolver esta disputa entre ustedes, tal vez quieran considerar una mediación. O asesoramiento legal. Después de que los oficiales se fueron, Sara y yo nos quedamos en un tenso silencio. En nuestra sala de estar. No puedo creer que llamarás a la policía, dije finalmente, con voz tranquila, pero intensa. ¿Tienes idea de lo serio que es esto? ¿De lo vergonzoso que es? No puedo creer que hayas convertido nuestra casa en un campo de batalla, contrarrestó ella. Y todo, porque no quieres admitir que te equivocaste. Sara, esto ha ido mucho más allá del problema original, dije, sintiéndome de repente muy cansado. Esto no es sano. Así no es como las personas casadas deberían tratarse. Entonces, duerme en nuestra cama, y actúa como mi esposo. ¿Bajo tus condiciones? ¿Después de que intentaras que la policía me sacara de mi propia casa? No. Eso no va a pasar. Pasé junto a ella hacia mi habitación, y cerré la puerta firmemente detrás de mí. Mientras me sentaba en mi cama, me di cuenta de que algo había cambiado, de manera fundamental. Esto ya no se trataba solo de un coqueteo imaginario. Esto se trataba de control, de ganar a toda costa. Y, por primera vez, comencé a considerar seriamente si nuestro matrimonio podía o debía salvarse. El incidente de la policía marcó un punto de inflexión, pero no el que Sara esperaba. Lejos de intimidarme para que me sometiera, me hizo darme cuenta de que necesitaba protegerme. Al día siguiente, instalé una cerradura en mi puerta. Y configuré pequeñas cámaras de seguridad en mi habitación, y en las áreas comunes del apartamento. No estaba siendo paranoico. Estaba siendo prudente. Mi previsión demostró estar justificada, tan solo 3 días después, cuando regresé del trabajo. Y encontré marcas de rasguños alrededor de la cerradura de mi puerta. Y un cuchillo de mantequilla doblado, sobre la encimera de la cocina. Sara había intentado entrar por la fuerza, mientras yo no estaba. Esa noche, envié un correo electrónico a un abogado de divorcios. Que un colega me había recomendado, solicitando una consulta. Esto había ido más allá de una pelea, o una mala racha. Esto se estaba volviendo peligroso. Cuando confronté a Sara por el intento de allanamiento, ella no lo negó. También es mi casa, dijo desafiante. Tengo derecho a entrar en cualquier habitación que quiera. No cuando contiene mis pertenencias personales, respondí. No cuando has dejado claro que estás dispuesta a escalar la situación. Más allá de toda razón. ¿Qué estabas buscando, de todos modos? Evidencia, dijo ella, levantando la barbilla en actitud desafiante. ¿Evidencia de qué? De ti y de ella. Sé que algo está pasando. La miré fijamente, viendo de verdad, por primera vez, lo mal que estaba. ¿Sara? Apenas he visto a Emily desde ese día. Nos decimos sola cuando nos cruzamos en el pasillo. Eso es todo. No hay un nosotros. Entre ella y yo. No te creo, dijo, con voz fría. Cambiaste después de conocerla. Eres diferente. Tienes razón. Soy diferente, admití. Pero no es por Emily. Es por cómo me has estado tratando. Es porque prefieres destruir nuestro matrimonio. Antes que admitir que podrías haber reaccionado de forma exagerada. Entonces, esto es mi culpa, exigió, elevando la voz. ¿La forma en que lo has manejado? Sí, la policía, el allanamiento de morada, el acoso constante. Todo eso es culpa tuya. Se fue furiosa a nuestra habitación, ahora solo su habitación, y cerró la puerta con tanta fuerza que un cuadro se cayó de la pared, y se hizo añicos. Barrí los cristales, sintiéndome extrañamente tranquilo. El cuadro había sido de nuestra luna de miel en Hawái. Su destrucción se sintió simbólica de alguna manera. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de texto de la hermana de Sara, Jennifer. Ion. ¿Qué demonios está pasando?
Sara me llamó histérica anoche. Dice que te has vuelto completamente loco. Y estás amenazando con divorciarte de ella, por culpa de una vecina. Suspiré profundamente. Por supuesto, Sara había tergiversado la historia por completo. Jennifer, aprecio tu preocupación, le escribí de vuelta. Pero Sara no te está dando la historia completa. Me acusó de coquetear con una vecina. Cuando la ayudé a cargar una caja. Exigió que me disculpara. Y que durmiera en el sofá hasta que lo hiciera. Cuando me negué a disculparme por algo que no hice. Ella escaló la situación, llamó a la policía, intentó forzar la cerradura de mi habitación. Y más. Esto no se trata de la vecina. Esto se trata del comportamiento de Sara. El cual se ha vuelto cada vez más preocupante. La respuesta de Jennifer llegó una hora después. Ya no sé qué creer. Ella ha estado actuando de forma extraña durante meses. Incluso antes de este incidente. Tal vez esto se trata de algo más que una simple vecina. Eso me hizo detenerme. ¿Había habido señales que yo había pasado por alto? ¿Acaso Sara había estado luchando con algo más profundo, de lo que yo no me había percatado? ¿Qué quieres decir con que ha estado actuando extraño?, pregunté. Paranoica, celosa de tus compañeras de trabajo. Revisando constantemente tu teléfono cuando lo dejas por ahí. Haciendo comentarios sarcásticos sobre mujeres más jóvenes. Pensé que era solo ella. Acercándose a finales de sus 30. Pero tal vez es algo más. Me recosté, atónito. Había notado algunos de esos comportamientos. Pero los había atribuido a las inseguridades normales de la mediana edad. Ambos nos acercábamos a cumpleaños importantes. Tal vez, había sido demasiado despectivo con sus sentimientos. Aún así, nada justificaba los extremos a los que había llegado en estas últimas semanas. Agradezco la perspectiva, le respondí a Jennifer. Pero independientemente de lo que le esté pasando, esta situación se ha salido de control. Lo sé, escribió Jennifer. Intentaré hablar con ella. Solo ten cuidado, Ion. Nunca la había visto así antes. La semana siguiente trajo una nueva escalada, la ofensiva de las fiestas. Sara comenzó a invitar amigos a casa, casi todas las noches. A veces reuniones planeadas, a veces reuniones espontáneas que, de la nada, se materializaban justo cuando yo intentaba trabajar o descansar. La música resonaba a todo volumen, las risas hacían eco y, ocasionalmente, algún amigo borracho golpeaba mi puerta, exigiéndome que saliera y dejara de ser un aguafiestas. Soporté esta tormenta gracias a mis auriculares con cancelación de ruido. Y con una nueva determinación, de mejorar durante este extraño limbo. Me inscribí en cursos en línea relacionados con mi campo. Comencé a hacer ejercicio en el pequeño gimnasio de nuestro edificio, e incluso comencé a meditar. Algo que siempre había descartado como tonterías de la nueva era, pero que ahora me resultaba genuinamente útil. Mi tranquila resiliencia solo parecía alimentar la desesperación de Sara. Una noche, después de que sus amigos se habían ido, y el apartamento había caído en su silencio nocturno, hubo un suave golpe en mi puerta. No los golpes agresivos a los que me había acostumbrado, sino algo más gentil. Ion. La voz de Sara era inusualmente pequeña. ¿Podemos hablar? Dudé, con mi mano en la cerradura. ¿Era esto una rama de olivo genuina, o era otra trampa? ¿De qué quieres hablar?, pregunté a través de la puerta. Por favor, dijo, con la voz quebrándose levemente. Solo abre la puerta. En contra de mi buen juicio, quité el seguro y abrí la puerta, para encontrar a Sara de pie allí. En camisón, con los ojos enrojecidos por llorar, o beber, o ambas cosas. ¿Puedo entrar?, preguntó, mirando más allá de mí, hacia mis pequeños dominios. No creo que sea una buena idea, dije, manteniéndome firme en el umbral. ¿Podemos hablar aquí? Sus ojos destellaron con una ira momentánea, antes de volver a ser suplicantes. Te extraño,
dijo simplemente. Me extrañas, repetí, no como una pregunta, sino como una declaración de incredulidad. Has pasado el último mes tratando de doblegarme, de humillarme. Y de echarme de mi propia casa. Y ahora me extrañas. Estaba enojada, dijo, tambaleándose un poco. Ahora podía oler el vino en su aliento. Reaccioné de forma exagerada. Reaccionar de forma exagerada es gritar por 10 minutos, y luego calmarse. Sara, lo que hiciste. Lo que sigues haciendo va mucho más allá de una exageración. Entonces, ¿no vas a perdonarme? Su voz adoptó un tono peligroso. ¿Después de todo lo que hemos pasado? No dije eso, respondí con cuidado. Pero el perdón requiere un remordimiento genuino. Y comprender qué fue lo que salió mal. No veo ninguna de esas dos cosas en este momento. ¿Qué quieres de mí?, exigió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Quieres que te ruegue? Que me ponga de rodillas aquí mismo. Y para mi horror, realmente comenzó a arrodillarse en el pasillo. En una grotesca parodia de arrepentimiento, que me revolvió el estómago. Basta, dije firmemente, tomándola del brazo para mantenerla erguida. Esto no ayuda en nada. ¿Estás borracha, Sara? Vete a la cama. Podemos hablar mañana. Cuando estés sobria. Su comportamiento cambió al instante, las lágrimas desaparecieron. Mientras apartaba su brazo de mi agarre de un tirón. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad? Preparando tu pequeña vida perfecta aquí dentro. Mientras yo sufro ahí fuera. Creo que ambos estamos sufriendo, dije en voz baja. Pero solo uno de nosotros está tratando de infligir ese sufrimiento en el otro. Tú empezaste esto, Siseo. Tú y esa pequeña. Del pasillo, y volvemos a lo mismo. Suspiré, retrocediendo hacia mi habitación. Buenas noches, Sara. Le cerré la puerta en la cara, algo que nunca me habría imaginado haciendo hace un mes. A través de la puerta, la escuché maldecir, un sonido entre un sollozo y un gruñido de frustración. Antes de que se alejara pisando fuerte hacia su habitación. A la mañana siguiente. Encontré la puerta de mi habitación manchada con lo que parecía ser lápiz labial rojo. La palabra mentiroso estaba garabateada en dramáticas letras mayúsculas. Lo limpié sin hacer comentarios, pero primero tomé fotos. Agregándolas a la creciente carpeta de evidencias que estaba recopilando. Sobre el comportamiento errático de Sara. Esa tarde, me reuní con la abogada de divorcios. Llevando mi línea de tiempo documentada de los eventos. Y las pruebas de las crecientes acciones de Sara. La abogada, una mujer pragmática llamada Rebecca, revisó todo con un ojo experimentado. Ha sido minucioso, notó, impresionada. La mayoría de los clientes no piensan en documentar las cosas con tanto cuidado. Hasta que ya es demasiado tarde. Trabajo en gestión de riesgos, expliqué. Documentar problemas potenciales es mi segunda naturaleza. Bueno, eso le va a servir mucho aquí, dijo Rebecca. Basado en lo que me ha mostrado, tenemos un caso sólido para un divorcio por culpa. Sobre la base de crueldad emocional. Sin embargo, advirtió. Estos casos pueden volverse complicados, y a menudo se alargan más. Que los divorcios sin culpa. ¿Está preparado para eso? En este punto, dije con firmeza, solo quiero salir de esto. Lo que sea necesario. Entonces, comencemos, respondió, deslizando un acuerdo de representación sobre el escritorio. Una noche, unas 6 semanas después del inicio de nuestra Guerra Fría, hubo un golpe en mi puerta. No eran los golpes agresivos de Sara, sino un toque suave, casi vacilante. Cuando abrí, no encontré a Sara, sino a su amiga Lisa. Una mujer a la que siempre había considerado como uno de los miembros más razonables del círculo social de mi esposa. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado para dejarla entrar, curioso por este inesperado desarrollo.
Sara no sabe que estoy aquí, admitió Lisa, sentándose torpemente en mi silla de escritorio. Mientras yo me sentaba en la cama. Probablemente no volvería a hablarme nunca, si se enterara. Entonces, ¿por qué arriesgarte?, pregunté. Lisa suspiró profundamente. Porque esto ha ido demasiado lejos. Ion. Demasiado lejos. Sé. Ella no está bien. Esta obsesión contigo y con la vecina. La forma en que lo está manejando, no es normal. Dime algo que no sepa, dije, pero sin malicia. ¿Siempre ha sido así? ¿O simplemente lo estoy viendo claramente por primera vez? Lisa negó con la cabeza. No, esto es nuevo. O al menos, esta versión extrema es nueva. Siempre ha sido un poco controladora. Un poco dramática. Pero esto es diferente. Es como si hubiera creado toda esta narrativa en su cabeza. Y no pudiera ver nada que la contradiga. ¿Te ha dicho que empezó todo esto? Porque, desde mi perspectiva, ayudé a una vecina con una caja. Y mi matrimonio implosionó. Es más que eso, dijo Lisa con cuidado. Se ha estado acumulando por un tiempo. Cumplir 37 le afectó más de lo que deja ver. Y luego, tú y Emily. No hay un, tú y Emily, interrumpí con firmeza. Lo sé, me aseguró Lisa. Pero Sara se convenció a sí misma. De que Emily representa todo a lo que ella le tiene miedo. La juventud, los nuevos comienzos. Alguien sin el peso de los años juntos. No es racional, pero los miedos rara vez lo son. Hablamos durante casi una hora. Lisa no trató de convencerme de que me disculpara o cediera, lo cual agradecí. Simplemente quería darme contexto. Ayudarme a entender lo que podría estar pasando en la mente de Sara. Fue la conversación más honesta que alguien había tenido conmigo desde que comenzó esta pesadilla. Antes de irse, Lisa se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, Ion, creo que has manejado esto con mucha más gracia. De lo que lo haría la mayoría de la gente. Pero también creo que este matrimonio podría estar más allá de cualquier salvación. Asentí lentamente. Empiezo a pensar que tienes razón. Al día siguiente, Sara sacó la artillería pesada, una mediadora profesional. No un consejero matrimonial o un terapeuta, que realmente pudiera abordar los problemas subyacentes. Sino una mediadora, cuyo trabajo era ayudarnos a llegar a un acuerdo. La mediadora, amiga de la hermana de Sara, llegó un sábado por la mañana. Cuando yo usualmente estaba en mi habitación, trabajando en mi certificación. Ion, llamó Sara, a través de mi puerta cerrada. Marianne está aquí, para ayudarnos a resolver esta situación. Abrí la puerta y encontré a Sara de pie, junto a una mujer vestida profesionalmente, que lucía profundamente incómoda. Yo no acepté ninguna mediación, dije con calma. Bueno, te has negado a ser razonable durante semanas, contrarrestó Sara. Alguien tiene que ceder. Miré a Marianne, quien tuvo la decencia de parecer avergonzada. ¿Es usted una mediadora con licencia?, le pregunté. Lo soy, confirmó. Aunque debo mencionar que, por lo general, no trabajo con personas con las que tengo una conexión personal. Pero dadas las circunstancias, dado que Sara no le contó la historia completa, sugerí. El leve respingo de Marianne me dijo que había dado en el clavo. Mire, dije con un suspiro, estoy dispuesto a hablar. Pero aquí no hay nada que mediar. Yo no hice lo que Sara me acusa de hacer. No me voy a disculpar por algo que no hice. Y, francamente, después de 6 semanas de acoso, daños a la propiedad, e incluso de involucrar a la policía, estamos mucho más allá de que una simple disculpa arregle algo. Solo estás siendo terco, estalló Sara. Todo esto podría terminar, si tan solo admitieras lo que hiciste. Me volví hacia Marianne. ¿Ve el problema? Ella quiere que yo admita algo que nunca pasó.
¿Cómo media usted eso? Marianne parecía cada vez más incómoda. Quizás podríamos empezar, con cada uno describiendo lo que cree que sucedió. Sin interrupción de la otra persona. Bien, estuve de acuerdo. Pero, podemos hacer esto en la sala de estar, como adultos. ¿En lugar de estar amontonados en mi puerta? Nos mudamos a la sala de estar y yo fui primero. Describiendo el simple acto de ayudar a Emily con una caja. Y las posteriores acusaciones y el ultimátum de Sarah. Detallé las crecientes tácticas que ella había empleado durante las semanas siguientes. Manteniendo mi tono lo más neutral posible, a pesar del tema. Cuando fue el turno de Sarah, pintó una imagen muy diferente. Una en la que yo había sido abiertamente coqueto. En la que Emily y yo habíamos compartido miradas significativas. Y en la que yo me había quedado en su apartamento, durante una cantidad de tiempo sospechosa. En su versión, mi negativa a disculparme era prueba de mi culpa. Y mi elaborada configuración de la habitación, era un movimiento calculado para herirla. Cuando terminó, Marianne se quedó en silencio por un largo momento. ¿Alguno de ustedes ha hablado con Emily sobre esto?, preguntó finalmente. Absolutamente no, dijo Sarah rápidamente. No le daría esa satisfacción. Yo tampoco, dije, decidiendo no mencionar el mensaje de texto de Emily. Parecía inapropiado arrastrarla a nuestros problemas matrimoniales. Marianne asintió pensativa. Sarah, basándome en lo que ambos han compartido, tengo que preguntar. ¿Cómo se vería una resolución aceptable para ti? ¿Qué quieres específicamente que haga John? Él necesita admitir que estaba coqueteando con ella, disculparse sinceramente. Deshacerse de esa ridícula habitación, y comprometerse a ser un esposo fiel. Dijo Sarah de inmediato, como si hubiera ensayado la respuesta. ¿Y si él se disculpa, pero sostiene que no estaba coqueteando, sería eso aceptable? Sarah entrecerró los ojos. No, yo sé lo que vi. Él tiene que admitir la verdad. Y John, Marianne se volvió hacia mí, ¿cómo se vería una resolución aceptable para usted? Consideré mi respuesta cuidadosamente. En este punto, creo que necesitamos ayuda profesional. Verdadera terapia matrimonial. No mediación. La reacción de Sarah ante este incidente, y todo lo que ha seguido, sugiere que hay problemas mucho más profundos en juego. Si ella está dispuesta a trabajar en eso con un terapeuta, yo estaría abierto a intentar reconstruir esto. Si no. Dejé la frase sin terminar. Entonces, ahora estás haciendo demandas, espetó Sarah. No, dije en voz baja. Estoy siendo honesto sobre dónde estamos. Esto ya no se trata de la caja. Ni de Emily. Se trata de confianza, de respeto. Y de cómo manejamos los conflictos. Hemos perdido las tres cosas. Entonces, esto es mi culpa. La voz de Sarah se elevó aún más. No importa de quién sea la culpa, respondí. Lo que importa es si podemos arreglarlo. Haciendo que yo ceda a tus demandas. Negué con la cabeza, sintiéndome de repente cansado hasta los huesos. Eso no fue lo que dije, Sarah. Pero no voy a sacrificar mi verdad, ni mi autoestima. Para seguirle el juego a manipulaciones. Eso no es amor. Es manipulación. Sarah rompió a llorar en ese momento. No eran las lágrimas controladas y manipuladoras que le había visto usar antes, sino sollozos crudos y feos, que parecían provenir de algún lugar muy profundo dentro de ella. Sin decir otra palabra, corrió a la habitación y dio un portazo. Marianne y yo nos sentamos en un silencio incómodo por un momento. Lo siento, dijo finalmente. No creo que pueda ayudarlos en este momento. Esta situación está más allá de mi alcance como mediadora. Lo sé, dije simplemente. Gracias por intentarlo. Después de que se fue, regresé a mi habitación, me senté en mi cama. Y me permití sentir todo el peso de lo que estaba sucediendo.
Nuestro matrimonio estaba fracasando, no por una caja, o por una vecina bonita, sino porque algo fundamental se había roto entre nosotros. Algo que, tal vez, se había estado agrietando durante años. Sin que ninguno de los dos lo notara o lo admitiera. Por primera vez, desde que esto comenzó, lloré. A la mañana siguiente, contacté a mi abogada y presenté oficialmente los trámites preliminares. Para una separación legal, el primer paso hacia el divorcio en nuestro estado. No se lo dije a Sara de inmediato. Necesitaba tiempo para prepararme para la reacción nuclear que sabía que seguiría. En un extraño giro del destino. Fue durante este periodo de limbo que Sara hizo su movimiento más desesperado hasta el momento. Invitó a Emily y a su novio a cenar. Llegué a casa del trabajo para encontrar a Sara cocinando, por primera vez en semanas. El apartamento olía a pollo asado y hierbas. Y ella llevaba un vestido que no le había visto en años. Tendremos invitados a cenar, anunció cuando salí de mi habitación. Atraído por la inusual actividad doméstica. Espero que te unas a nosotros. ¿Quién viene?, pregunté, sospechando de inmediato. Emily y su novio, David, respondió Sara, con voz artificialmente ligera. Pensé que ya era hora de que les diéramos una bienvenida adecuada al edificio. La miré, tratando de descifrar su juego. Esto no era una ofrenda de paz. Era demasiado calculado para eso. Era una trampa de algún tipo. ¿Por qué los invitarías?, pregunté sin rodeos. Te has pasado los últimos 2 meses, acusándome de tener una aventura con ella. Tal vez me di cuenta de que estaba siendo tonta, dijo. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tal vez quiero conocerla mejor. No le creí ni por un segundo, pero tampoco vi cómo podía negarme. Sin parecer culpable exactamente de lo que ella me había estado acusando. Bien, dije. Me uniré a ustedes para cenar. Me retiré a mi habitación a ducharme y cambiarme, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué estaba planeando Sara? ¿Atraparnos en alguna señal imaginaria? ¿Crear una escena? ¿Humillarme frente a extraños? Ninguna de las posibilidades parecía buena. Emily y David llegaron a las 7 de la tarde en punto. Emily pareció sorprendida de verme abrir la puerta. John, no sabía qué. Sara solo dijo que iba a hacer una cena de vecinos, dijo. Claramente confundida. David, un hombre alto de ojos amables, extendió la mano para saludar. Es un placer conocerte finalmente en persona, dije, estrechando su mano. Por favor, pasen. Sara está terminando en la cocina. Los primeros minutos fueron incómodos, pero civilizados. Hicimos una pequeña charla sobre el edificio, el vecindario, su mudanza desde Boston. Sara salió de la cocina con una alegría forzada, ofreciendo bebidas y aperitivos. Con la frágil energía de alguien que opera con pura adrenalina. No fue hasta que nos sentamos a cenar, que su plan quedó claro. Y bueno, Emily, comenzó Sara, con la voz destilando una falsa dulzura. John quedó bastante cautivado contigo. Cuando recién te mudaste. No podía dejar de hablar sobre cómo te ayudó ese día. Emily me miró, con la confusión nublando sus rasgos. ¿Oh, con la caja? Eso fue realmente amable de su parte. Sí, tan amable, continuó Sara, mientras su sonrisa se tensaba. Él siempre es tan servicial con las mujeres jóvenes y atractivas. David se movió incómodo en su asiento. El pollo está delicioso, dijo, intentando claramente cambiar de tema. Gracias, David, respondió Sara, antes de volver inmediatamente a dirigirse a Emily. Debes haberle causado una gran impresión a John. Cambió por completo después de conocerte. Yo. No estoy segura de qué quieres decir, dijo Emily, luciendo cada vez más incómoda. Sara, advertí en voz baja. ¿Qué?, preguntó, con una inocencia exagerada. Solo estoy conversando con nuestros nuevos vecinos. ¿No es eso lo que querías?
Que todos fuéramos. ¿Amigos? No de esta manera, dije con firmeza. ¿De qué manera? La voz de Sara se elevó ligeramente. ¿Estoy diciendo algo malo? Solo señalo lo servicial que fue mi esposo contigo. Emily. Cómo corrió a rescatarte. Estaba siendo un buen vecino, dijo Emily con cuidado. Fue un simple acto de amabilidad que agradecí. Simple acto de amabilidad, repitió Sara, con una risa áspera. Así es como le llaman en estos días. David dejó el tenedor sobre la mesa. Creo que deberíamos irnos, le dijo en voz baja a Emily. No, por favor, quédense, insistió Sara, mientras su compostura empezaba a resquebrajarse. Aún no hemos llegado a la mejor parte. Quería preguntarle a Emily sobre ese día. Sobre lo que realmente pasó entre ustedes dos. Sara, detente, dije, mi voz endurecida ahora. No pasó nada. Te estás avergonzando a ti misma. Y estás haciendo sentir incómodos a nuestros invitados. Necesito saberlo. Gritó de repente Sara, golpeando la mesa con la mano con tanta fuerza, que hizo saltar las copas. Necesito saber por qué mi esposo decidió que yo ya no era lo suficientemente buena. Después de conocerte. Emily se puso de pie, con el rostro pálido. Nos vamos. Sara, no sé qué crees que pasó. Pero John literalmente solo me ayudó con una caja. Eso es todo. Te mencionó de inmediato. Dijo que ambos vivían en el 3B, y me invitó a pedirles ayuda a cualquiera de los dos. Si lo necesitaba. No hubo absolutamente nada inapropiado en nuestra interacción. Estás mintiendo, dijo Sara, con la voz quebrada. Ambos están mintiendo. David se levantó también, poniendo un brazo protector alrededor de Emily. Creo que tienen algunas cosas que resolver entre ustedes. Gracias por la cena. Pero realmente deberíamos irnos. Mientras se dirigían a la puerta, Emily se detuvo y me miró con genuina preocupación. Lo siento, dijo en voz baja. Después de que se fueron, el apartamento cayó en un silencio terrible. Sara se sentó a la mesa mirando a la nada, con una respiración irregular. ¿Qué intentabas lograr?, pregunté finalmente. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Pensé que ella lo admitiría, susurró Sara. Pensé que, por fin, tendría pruebas. No hay pruebas que encontrar, Sara. No pasó. Ella me miró entonces, con los ojos desorbitados. ¿Entonces? ¿Por qué no dices simplemente que lo sientes? ¿Por qué esto se ha prolongado durante meses? ¿Cuándo podrías simplemente haberte disculpado? Porque sería una mentira, dije simplemente. Y porque tu reacción a todo esto me ha mostrado algo sobre nosotros, sobre ti. Que ya no puedo dejar de ver. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave, y pasé la noche buscando apartamentos. Era hora de mudarse, de terminar con este estancamiento tóxico. Antes de que nos destruyera a ambos por completo. Al día siguiente, llegué a casa y encontré el apartamento en caos. Sara había entrado en un frenesí, intentando llevarse muebles, aparatos electrónicos y utensilios de cocina, cualquier cosa que pudiera cargar. Muchos de estos artículos eran cosas que yo había comprado antes de nuestro matrimonio. O con mi propio dinero durante el mismo. La detuve, mientras luchaba por arrastrar nuestro televisor hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aunque la respuesta era dolorosamente obvia. Llevándome lo que es mío, antes de que intentes robarlo todo, jadeó, sin aliento por el esfuerzo. El televisor no es tuyo. Lo compré para mi cumpleaños el año pasado, señalé. ¿Con nuestro dinero conjunto? No, con mi bono del trabajo, que mantuve específicamente separado para esa compra. Abandonó el televisor y agarró una pila de platos de la encimera. Estos son míos. Mi madre nos los regaló. Sara, detente, dije, sin moverme para detenerla físicamente.
pero interponiéndome firmemente en su camino. Así no es como funciona esto. No puedes simplemente decidir qué pertenece a quién. Y empezar a llevarte las cosas. Mírame hacerlo, me desafió, intentando pasar a empujones. Justo en ese momento, su hermano Mark llegó a la puerta, la cual Sara había dejado abierta en su frenesí. Mark siempre había sido razonable, incluso amistoso conmigo. Y parecía profundamente perturbado por la escena que tenía ante sí. «Sara, ¿qué está pasando?», preguntó Mark. «Llamaste y dijiste que era una emergencia», dijo, asimilando el desorden del apartamento. «Necesito ayuda para sacar mis cosas, antes de que él se robe todo», dijo Sara, con voz estridente. «Está intentando dejarme en la calle, Mark». Mark me miró, buscando una explicación. «Ha decidido empezar a dividir nuestra propiedad, sin ninguna discusión o acuerdo», dije con calma. «Muchas de las cosas que está intentando llevarse, son artículos que compré antes de casarnos. O con mis propios fondos separados». «Está mintiendo», gritó Sara. «Todo lo que hay aquí es la mitad mío». «Sara, así no funciona la división de bienes en un matrimonio», dijo Mark suavemente. «Hay procesos legales para esto». «Entonces, estás de su lado», exigió ella, con el rostro enrojecido por la ira. «Mi propio hermano». «No estoy del lado de nadie», insistió Mark. «Solo digo que no puedes simplemente llevarte las cosas sin un acuerdo, especialmente si John puede probar que las compró por separado». Respiré hondo. Había llegado el momento. «Sara, Mark. Presenté la solicitud de separación legal la semana pasada. Los papeles debieron haber sido entregados hoy. Por eso es que necesitamos hacer esto adecuadamente. A través de los tribunales». Sara se quedó muy quieta, y su rostro palideció. «¿Qué hiciste?». «Nos vamos a divorciar, Sara. Esto se acabó». Por un momento, solo me miró fijamente, como si las palabras no encajaran. Luego, con un grito gutural, lanzó la pila de platos contra la pared, donde se hicieron añicos. En una explosión de fragmentos de cerámica. «No puedes hacerme esto», gritó, con la voz desgarrada. «No puedes simplemente tirar a la basura 13 años». «Yo no lo hice», dije en voz baja. «Lo hicimos juntos». Sara cayó de rodillas entre los platos rotos, con el cuerpo sacudido por los sollozos. «Has arruinado todo», lloró. «Todo». Mark corrió a su lado, arrodillándose junto a ella. Y evitando cuidadosamente los fragmentos afilados que los rodeaban. «Sara, vamos. Te vas a hacer daño. Déjame llevarte a mi casa por un tiempo». Ella permitió que él la ayudara a levantarse, con el cuerpo flácido por la derrota. Mientras Mark la guiaba hacia la puerta, me miró por última vez. «Espero que ella haya valido la pena», dijo, con la voz vacía. «Nunca hubo nadie más, Sara», respondí suavemente. «Eso es lo que hace que todo esto sea tan trágico». Después de que se fueron, inspeccioné los restos de nuestra casa. Platos rotos, cajas a medio empacar, muebles movidos de lugar. Y sentí una profunda tristeza apoderarse de mí. Así no era como se suponía que debía terminar nuestra historia. Los procedimientos de divorcio fueron relativamente sencillos, pero emocionalmente agotadores. Sara se opuso inicialmente, contrató a un abogado agresivo, que hizo afirmaciones extravagantes sobre mi comportamiento y carácter. Pero sin evidencia, y con el testimonio tanto de Emily, como de varios otros vecinos, sobre el comportamiento cada vez más errático de Sara. El tribunal no dio crédito a las acusaciones. Al final, me concedieron el apartamento. Principalmente porque yo había pagado el pago inicial con una herencia de mi abuelo. Y Sara recibió un acuerdo económico, que mi abogada consideró más que justo. Durante el proceso, me enteré por Mark de que Sara se había mudado con su hermana. Y apenas funcionaba. Había pedido un permiso de ausencia en el trabajo,
y pasaba la mayor parte de los días en la cama, negándose a hablar sobre lo que había sucedido, o a hacer planes para su futuro. A pesar de todo, saber eso me dolió. Yo no había querido destruirla. Solo había querido honestidad y respeto. De alguna manera, esos simples requisitos habían resultado ser imposibles. 2 meses después de que se finalizara el divorcio, recibí una llamada de Jennifer, la hermana de Sarah. Ion, sé que no hemos hablado desde el divorcio, comenzó dubitativa. Pero pensé que debía saberlo. Sarah no está bien. ¿A qué te refieres? Pregunté, sintiendo un familiar nudo de preocupación formándose en mi estómago, a pesar de todo. Le han diagnosticado depresión y posiblemente algún tipo de trastorno delirante. Los doctores dicen que podría haberse estado gestando durante años. Pero que el incidente contigo y la vecina fue el detonante que la empujó al límite. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de esta información oprimiendo mi pecho. No tenía idea de que fuera tan grave. Ninguno de nosotros lo sabía, Jennifer. Lo ocultó muy bien hasta que ya no pudo. El terapeuta cree que sus acusaciones sobre ti y Emily eran una manifestación de problemas más profundos, miedo a envejecer, al abandono, ansiedad y traumas no resueltos de su infancia. El incidente de la caja simplemente resultó ser aquello a lo que su mente se aferró. Ojalá lo hubiera sabido, dije en voz baja. Aunque no estaba seguro de que habría hecho de manera diferente. No podías saberlo, me aseguró Jennifer. Ni ella misma lo sabía. Pero pensé que debía saber. Que no estaba siendo simplemente maliciosa o manipuladora. Estaba enferma. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo, procesando este nuevo contexto de todo lo que había sucedido. No excusaba el comportamiento de Sarah, pero me ayudaba a entenderlo. De una forma que antes no podía. El darme cuenta de esto fue un alivio, pero también un nuevo tipo de tristeza. Un duelo por la mujer que había amado, quien había estado luchando batallas que yo no podía ver. Una semana después, recibí una carta del centro de rehabilitación de Sarah. Su letra, que antes era tan familiar, ahora parecía la caligrafía de un extraño. Ion escribió: Estoy escribiendo esto como parte de mi terapia. Se supone que debo hacer las paces con aquellos a quienes he lastimado. No sé si eso es posible contigo. Pero tengo que intentarlo. Lamento mucho por lo que te hice pasar. Estaba en un lugar oscuro. Y no podía ver con claridad. Los doctores me dicen que estaba experimentando delirios paranoicos. Pero eso no hace que lo que te hice sea menos real o doloroso. No espero tu perdón. Pero quiero que sepas que ahora estoy recibiendo ayuda. Espero que algún día pueda darle sentido a todo lo que pasó. Hasta entonces, estoy intentando mejorar. Sarah. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. No estaba listo para responder. No estaba seguro de si alguna vez lo estaría, pero me alegraba de que estuviera recibiendo ayuda. De que estuviera encontrando el camino de regreso a sí misma. Después de haberse perdido en el laberinto de su propia mente. 6 meses después del divorcio, me encontré por casualidad a Mark, en una cafetería del centro. Pareció sorprendido, pero no descontento de verme. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, mientras esperábamos nuestros pedidos. Estoy bien, dije, y me sorprendió descubrir que era verdad. ¿Cómo está Sarah? La expresión de Mark se volvió sombría. Todavía está luchando. La medicación ayuda con los delirios. Pero la depresión es persistente. Perdió su trabajo. Tuvo que vender su auto. Ahora vive en un pequeño apartamento en el lado sur. Llegando a fin de mes a duras penas. Mi estómago se retorció con una compleja mezcla de emociones, culpa, tristeza. Y el alivio de que ya no fuera yo quien estuviera en medio de eso. Siento mucho escuchar eso. No es tu culpa, dijo Mark con firmeza.
Hiciste lo que tenías que hacer. La enfermedad de Sara se habría manifestado eventualmente, con o sin el detonante tuyo y de la vecina. Nos separamos con un apretón de manos incómodo, mientras el fantasma de nuestra casi hermandad persistía entre nosotros. Casi un año después de nuestra separación, salía de mi edificio de apartamentos, cuando vi una figura familiar sentada en un banco, al otro lado de la calle. Sara lucía casi irreconocible, más delgada, su cabello que alguna vez fue brillante. Ahora lucía apagado y sin vida, vestida con ropa que le quedaba holgada. Estaba mirando hacia el edificio, hacia las ventanas del apartamento, que alguna vez compartimos. Dudé, indeciso entre alejarme, o acercarme a saludarla. Al final, ganó la compasión. Crucé la calle y me acerqué al banco. Sara, dije en voz baja. Se sobresaltó un poco, como si la hubieran sacado de un pensamiento profundo. Y me miró con unos ojos, que parecían demasiado grandes para su rostro. John, respondió, con voz frágil. Esperaba poder verte. ¿Qué haces aquí?, pregunté, no de mala manera. Recordando, dijo simplemente, intentando separar lo que fue real, de lo que no lo fue. Hizo un gesto vago hacia su cabeza. Los doctores dicen que necesito confrontar los lugares donde mis delirios echaron raíces. Es parte del proceso de curación. Asentí, sin saber qué decir. Está ayudando. Un poco, admitió. Es extraño mirar estas ventanas y saber que alguien más está viviendo su vida detrás de ellas ahora. Alguien que no sabe nada de lo que pasó aquí. Aún vivo ahí, le dije. Nunca me mudé. Ella me miró, sorprendida. Oh, pensé. Asumí que querrías un nuevo comienzo. Lo quería, reconocí. Pero huir se sentía como dejar que lo que pasó me definiera. En lugar de eso, quise reclamarlo. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, el peso de nuestra historia compartida pendiendo entre nosotros. Lo perdí todo, dijo Sara finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. A mi esposo, mi hogar, mi trabajo, mi dignidad. Todo porque no podía distinguir que era real. Y que no lo era. Me miró directamente, por primera vez. La peor parte es que, todavía no sé si puedo hacerlo. Incluso ahora, con medicación y terapia. Hay una parte de mí que se pregunta si yo tenía razón, desde el principio. Si tú y ella. No lo hicimos, dije con firmeza. Ni entonces, ni nunca. Asintió lentamente. Te creo ahora. La mayoría de los días, al menos. Esbozó una sonrisa triste. Eso es progreso, según me dicen. Me alegra que estés recibiendo ayuda, dije con sinceridad. Aunque demasiado tarde, respondió, volviendo a mirar hacia el edificio. Demasiado tarde para salvar lo que importaba. Mientras estábamos sentados allí, una compasión inesperada me invadió. No era el resurgimiento del amor, ni siquiera exactamente el perdón. Sino un reconocimiento de nuestra humanidad compartida. De la fragilidad que existe en todos nosotros. No se trataba solo de la caja, ¿verdad?, pregunté suavemente. Algo te estaba pasando desde antes de eso. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Estaba desapareciendo, dijo, con la voz quebrándose. Cada día, me miraba al espejo, y me veía desvaneciéndome un poco más, envejeciendo. Volviéndome invisible. Y luego apareció Emily, joven, vibrante. Llena de posibilidades. La forma en que la miraste. No la miré de ninguna manera en particular, Sara. Ahora lo sé, concedió. Pero en mi mente, en ese momento, confirmó todo lo que temía. Que estaba siendo reemplazada. Desechada, que ya no era suficiente. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Mi terapeuta dice que fue una proyección.
que yo era quien había dejado de verse a sí misma como valiosa. Y que proyecté eso en ti. Pensé en eso por un momento. Tal vez, ambos dejamos de vernos claramente, en algún punto del camino. Ella asintió, pareciendo encontrar un pequeño consuelo, en esa responsabilidad compartida. Debería irme, dijo, poniéndose finalmente de pie. Mi hermano pasará por mí pronto. Yo solo. Necesitaba ver este lugar una vez más. Para tratar de hacer las paces con él. Al darse la vuelta para irse, se detuvo. No espero que me perdones, Ion, pero espero que algún día puedas volver a encontrar la felicidad. Te lo mereces. Tú también, Sara, respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. Tú también. La vi alejarse, siendo una versión disminuida de la mujer vibrante y segura de sí misma que alguna vez amé. Sus pasos eran vacilantes, como si no estuviera del todo segura del suelo bajo sus pies. En ese momento, me di cuenta de que, mientras yo había perdido un matrimonio, Sara se había perdido a sí misma. Y eso, era una tragedia mucho mayor. El día que se finalizó el divorcio, me paré en mi apartamento, sintiéndome extrañamente vacío. La victoria, si es que se le podía llamar así, era hueca. Había ganado la batalla legal, pero había perdido mucho en el proceso. Años de historia compartida, la comodidad del compañerismo, el futuro que habíamos planeado juntos. Caminé hacia la ventana y miré a la calle de abajo. La misma ventana desde donde Sara me había visto por primera vez ayudando a Emily. Ese fatídico día. Como si mis pensamientos la hubieran convocado, vi una figura en la acera. Sara, quieta en medio del flujo de peatones, mirando hacia nuestro edificio. Incluso desde esta distancia, podía ver la devastación en su postura y el peso de la pérdida. En la caída de sus hombros. Por un momento, nuestras miradas se encontraron en la distancia, y algo tácito pasó entre nosotros. Un reconocimiento del dolor que nos habíamos causado el uno al otro, del amor que, de alguna manera, se había retorcido, hasta convertirse en algo irreconocible. Luego, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Fuera de nuestro apartamento y fuera de mi vida. Siendo tan solo un cascarón de la mujer que alguna vez fue. Rota por los delirios y la pérdida de todo lo que la definía. Presioné mi mano contra el cristal frío de la ventana. En un gesto de despedida a la mujer a la que una vez le había prometido para siempre. Y susurré la verdad, que había mantenido durante todo nuestro calvario, solo quería honestidad. No una victoria. Pero al apartarme de la ventana, para enfrentar mi apartamento vacío, con el fantasma de nuestro matrimonio persistiendo en cada rincón, supe que, al final, ninguno de los dos había ganado realmente. Ambos habíamos perdido algo precioso, algo que ningún acuerdo judicial podría jamás reemplazar. La diferencia era que yo, aún tenía un futuro que construir. A Sara, no le había quedado nada, más que las ruinas de su pasado. Y una mente en la que ya no podía confiar plenamente. Un castigo, mucho más severo, que cualquiera que yo pudiera haberle deseado. En cuanto a Emily, ella y David se mudaron 3 meses después del divorcio, demasiado incómodos. Con las persistentes secuelas de haber sido catalizadores involuntarios, en nuestra destrucción. A veces, me preguntaba si en otra vida, en otra línea de tiempo, podríamos habernos convertido realmente en amigos. O, tal vez, incluso en algo más. Pero esa posibilidad, como tantas otras, había sido consumida por el fuego de los delirios de Sara. Sin dejar nada más que cenizas, allí donde un futuro podría haber crecido. Esa noche, desmantelé la habitación que se había convertido en mi refugio durante la guerra. Había cumplido su propósito, pero ahora, se erigía como un monumento al conflicto, a la división. La volvería a transformar en un trastero, o quizás, en una oficina en casa, algo nuevo. Algo sin la carga de nuestra batalla. Mientras quitaba las cortinas y desvestía la cama, me encontré pensando en el costo de los principios, en la fina línea que existe
Entre defenderse a uno mismo, y perderlo todo en el proceso. Yo había mantenido mi verdad, me había negado a validar una mentira, y al hacerlo, había visto mi matrimonio desmoronarse y convertirse en polvo. ¿Valió la pena? No lo sabía. Tal vez, nunca lo sabría. Pero mientras me movía por el silencioso apartamento, reclamándolo lentamente como mi propio espacio, me hice una promesa silenciosa. Sin importar lo que viniera después, o qué nuevo comienzo me esperara. Llevaría esta lección conmigo, que, a veces, la mayor tragedia no es perder a alguien que amas, sino ver cómo ese amor se transforma en algo que ya no reconoces, y sentirte impotente para cambiar su curso.